Esta gran profecía, como veremos, es dicha por un hombre malvado, Balaam. Dios no tiene que regularse por nuestras reglas y nuestras opiniones. Este es el mismo hombre con el cual Dios usó un asno para corregirle. Y si Él puede usar un asno, Él puede usar un falso profeta como lo fue Balaam. Y habla de grupos de naciones. En los versículos 17 al 19 habla de Edom y Moab. En el versículo 20 habla de Amalek. En los versículos 21 al 22 habla del ceneo. Y los versículos 23 al 24, los grandes poderes de la tierra, hasta el día de hoy. Y ciertamente hasta el día del nacimiento de Jesús. La historia de Balaam y sus interacciones con Balac es una historia llena de incidentes de gran drama y misterio. Y hoy no disponemos del tiempo para repasar esos incidentes, pero son bien emocionantes, incluyendo el asno hablándole al amo. Eso será para otra ocasión. Llegaremos a eso en el futuro. Pero para los propósitos de hoy, Balaam, este falso profeta, fue llamado por Balac, el rey Balac. Balac le prometió muchas riquezas y mucho honor a cambio de Balaam profetizar en contra de Israel, maldecir a Israel. Balac era rey de Moab. Israel se acercaba a Moab. Había llegado a la frontera de Moab y Balac estaba preocupado. Ahora, a miles de años de distancia de este evento, se nos hace difícil entender el temor de estas naciones hacia Israel. Aquí estaba un pueblo esclavizado que había sido liberado del poder mayor de esa era, Egipto. No por sus propias acciones, sino mediante una serie de eventos sobrenaturales que habían destruido a Egipto y a sus ejércitos. Y muchos poderes mayores habían sido turbados, conmovidos por estos ejemplos. No hay tiempo de leer todo el pasaje, pero ¿se acuerdan cuando se encontraron con Rahab después de esto, entrando a la tierra prometida? ¿Qué le dijo ella a los hombres de Israel? Entre otras cosas, esto se encuentra en Josué capítulo 2, no tienen que ir allá, lo pueden leer en casa. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Se nos hace difícil entender eso, pero esa es la realidad. Ella habla ha desmayado nuestro corazón, ella dice. Hay eruditos que han escrito usando fuentes arqueológicas que el temor hacia Israel en ese tiempo era profundo. Estaban consumadas con temor las otras naciones. Y aquí está Israel en la frontera de Moab y el rey Balac está preocupado. Y con buena razón. Balaam tenía la reputación de ver el futuro, un adivino, un mago, pero no era un profeta de Dios. Él tenía cierto conocimiento del Dios de Israel, del Dios verdadero, como muchos hoy, pero no era un creyente verdadero. Y esto se ve muy claro en la historia bíblica y en el Nuevo Testamento cuando hablan de Balaam. El propósito de Balaam, de llamar a Balaam, era bien sencillo. Magia. Y ustedes pensarán, ay chicos, esto es supersticioso. ¿Qué tiene nosotros que ver con magia hoy en día? Todo. No hay diferencia entre la magia antigua y la ciencia o la política moderna no cristiana. Ninguna. Excepto la metodología. Tú no vas a ver 7 altares y 7... No. Pero los propósitos son los mismos. La filosofía es la misma. El propósito es, y escuchen bien, es el control del hombre por el hombre. El control de la naturaleza, la creación de Dios,
el control de todas las cosas, poderío sobre todo. No es conocer o entender las cosas. Esa fue la ciencia que la Reforma nos dio y también la Edad Media. Como decía Anselmo, yo creo para entender. Primero, la fe es necesaria. No, esa no es la ciencia moderna. En enero del 2023, apenas 2 años y pico atrás, un estudiante de medicina e investigaciones médicas en Dallas, Texas, escribió un artículo que me sorprendió muchísimo porque Newsweek lo publicó. Yo voy a leer excerptos de este artículo porque es importante que entendamos que Balaam no es nada nuevo para nosotros. Balaam no es nada que pasó de moda, está con nosotros en el día de hoy. Así que, como dicen los americanos, bear with me, escuchen, por favor, tengan paciencia. Este estudiante de medicina, inteligentísimo por lo que puedo ver, afirma lo que yo acabo de decir, sin usar las mismas palabras, por supuesto, que la ciencia moderna pretende controlarnos. Es una magia moderna. Estoy citando, no todo el artículo porque es largo, es múltiples páginas, pero estoy citando. Apoyé firmemente los esfuerzos de las autoridades de salud pública. Esto fue en enero del 23. Apoyé firmemente los esfuerzos de las autoridades de salud pública en lo que respecta al COVID-19. Creí que las autoridades respondieron a la mayor crisis de salud pública de nuestras vidas con compasión, diligencia y experiencia científica. Estuve con ellos cuando pidieron cierres, vacunas, refuerzos, mascarillas. Me equivoqué. Nosotros en la comunidad científica estábamos equivocados y costó vidas. Él hace un cálculo de las vidas, no lo voy a repetir aquí. Estamos hablando de millones. Ahora puedo ver sigo la cita, que la comunidad científica, desde los CDC hasta la OMS, la FDA y sus representantes, repetidamente exageraban la evidencia y engañaban al público sobre sus propios puntos de vista de políticas, incluso sobre la inmunidad natural frente a la artificial, el cierre de escuelas y la transmisión de enfermedades, la propagación de aerosoles, la obligatoriedad de usar mascarillas y la eficacia y seguridad de las vacunas, especialmente entre los jóvenes. Todos estos fueron, estoy citando, errores científicos en ese momento, no en retrospectiva, en ese momento. Sorprendentemente, algunas de estas ofuscaciones continúan hasta el día de hoy. Lo que no apreciamos adecuadamente es que las preferencias determinan cómo se utiliza la experiencia científica y que nuestras preferencias podrían ser, de hecho lo eran, dice él, muy diferentes de las de muchas de las personas a las que servimos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más. He tomado el tiempo para citar ese artículo y si desean les puedo dar el link para que lo puedan leer. Es en inglés, pero lo pueden traducir con Google. Porque es muy raro en el día de hoy que uno de la élite intelectual admita y exprese remordimiento por su arrogancia y sus prejuicios. Porque eso fue lo que estamos hablando. Eso fue lo que vivimos todos. Ahora, yo no les estoy diciendo a usted qué hacer. Pero yo sí le estoy diciendo a hermanos y Cristo, pueblo de Dios, investigue usted mismo. Investigue. Hablemos entre nosotros. Lo que me dio gran dolor en ese tiempo, hermanos, es ver cristianos criticando a otros cristianos que cuestionaban esto. O sea, esto resultó en división en familias, en iglesias, en el pueblo de Cristo. Eso nada más, Jesús dice, por sus frutos les conoceréis. Eso nada más era suficiente para decir, wait a minute, esto no está bien.
Algo está mal aquí. Pero nadie lo cuestiona. Bueno, no, eso no es cierto. Muchos lo cuestionábamos. Eso es magia. Eso es magia. Balaam está con nosotros. Ahora, lo bueno de todo esto es que muchos han dejado de confiar. Y yo digo que eso es bueno. Yo sé que algunos dicen que eso está mal, pero no, yo digo que es bueno. Porque es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que el Creador es el Señor Dios Trino, no un doctor Fauci o cualquiera que trabaje para Él. Es el Dios Trino. Él es el que merece nuestra adoración y nuestra obediencia. Él. La Biblia nos advierte en cuanto a esto. Balac quería poner un paro a Israel, igual que muchos hoy quieren desmenuzar la iglesia de Dios, castrarla. Él quería dominar, Balac, la historia, la quería dominar, igual que muchos hombres hoy. Ahora él busca la asistencia del profeta. ¿Y qué hace el profeta? En el versículo 1 del capítulo anterior, 23, Balaam dice a Balac: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Cuando vino Balaam, Balaam, pidió esos altares, 7. Esto es significante. El número 7 representa totalidad, perfección, plenitud. Con este sacrificio o estos sacrificios, Balaam estaba apelando a todos los poderes del universo. No estoy dejando a nadie afuera, todos. A todo Dios que pudiera existir, a toda fuerza que pudiera existir, natural o sobrenatural. Para así poder tener total control sobre lo que él va a profetizar. Pero cada vez que intentaba profetizar en contra de Israel, el Espíritu Santo abrumaba a Balaam y causaba que testificara en contra de Moab y Balac y a favor de Israel. O sea, lo que salía de la boca de Balaam era exactamente lo opuesto de lo que Balac deseaba. Opuesto a los propósitos de Balaam y Balac. Y siempre será así. Tú y yo no podemos adelantarnos a Dios. Él va a confundirte y a todos los que se creen que controlan todo. Hubieron 3 incidentes o profecías antes del texto de hoy. El tercero que leyó la hermana: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. En las 3 profecías, Balaam habla de las victorias del pueblo de Dios. Y finalmente Balac, muy enojado, se vuelve contra Balaam y lo despide. Y la Biblia dice: cállate ya, enojadísimo, vete de aquí. Pero entonces, en vez de irse, dice: escucha una vez más y lee la profecía que yo acabo de leer. Y habla de la estrella, versículo 17, que saldrá de Jacob. En estos días y por generaciones, en esos días y por generaciones, se sabía que la estrella tiene un significado muy importante. Pero hemos vivido días donde se busca desacreditar todo lo que vino antes, lo cual es una tristeza. Ahora que estamos redescubriendo las recetas de nuestras abuelas y bisabuelas, viendo lo saludable que son, pero ha habido un tiempo donde no nos interesa el pasado. La historia es aburrido. Nada me van a enseñar a mí porque yo sé todo. Mano en mano con ese impulso, hay otro impulso relacionado. Daniel Bell, un científico social del siglo XX, describió la era moderna muy bien. Lo cito. La esencia de la modernidad es que nada es sagrado. Nada es sagrado. Sigo la cita: desacralización es especialmente poderosa en los países occidentales y en especial en los poderes políticos, académicos, científicos y hasta religiosos. Termino la cita. Tal impulso, cuyo propósito es negarle poder al Dios Todopoderoso, termina buscando poder en otro sitio.
El hecho de que tú dices, yo soy muy inteligente para creer una cosa allá afuera, no quiere decir que tú no vas a creer en un mito. Porque al no creer en el Dios Trino, tú vas a creer cualquier cosa. Y tú vas a hacer sagrado lo que no es sagrado. Si no buscas de Dios, vas a buscar aparte de Dios. Especialmente se vio esto después de la Revolución Francesa. El poder determinante no está en los cielos, está abajo. Más y más y más abajo. Lo vemos en Balaam. Pero ¿qué significaba una estrella? Poder, dominio, soberanía. Esto era axiomático. Hasta los niños entendían esto. Aún en el día de hoy, las naciones que ponen en sus banderas estrellas. Texas tiene una estrella, Puerto Rico también. Los Estados Unidos. Es un emblema muy común. Y eso es lo que significa. Significa dominio. También dice, se levantará cetro de Israel. Eso es un símbolo obvio de poder. Estamos cantando el Salmo 2. Vamos a cantar las últimas 2 estrofas al final. Entonces dice aquí, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Hijos de Set quiere decir literalmente hijos de tumulto. Enemigos tumultuosos, aquellos que se levantan contra la ley de Dios. En especial, ¿usted se ha dado cuenta que en ningún sitio en el Nuevo Testamento usted ve a Pablo, a los hermanos haciendo tumulto? Hacían tumulto contra ellos, pero ellos no hacían tumulto. ¿Se han dado cuenta? Los tumultos que usted ve hoy no son de Dios, no son de Jesucristo. Esos son hijos de tumulto. ¿Y sabes qué dice esta profecía? Él los va a destruir. Ahora, los va a destruir de dos formas. Una, que es la preferida, por regeneración. Porque si tú conoces a Jesús, tú no vas a estar haciendo eso. Hay otras formas de protestar. Dios nos ha dado su palabra. Hay formas de ir a quien sea y decirle, mira, la palabra de Dios dice esto, por favor considéralo. Porque vas a dar cuentas a Dios por desobedecer a Dios. Esa es una forma. Regeneración es la forma preferida. La otra forma es la vara de hierro, que Jesús va a usar contra ellos. Pero esto está muy claro, Él los va a destruir. Puedo dar muchos ejemplos, pero el tiempo no da. Este rey, este cetro que se levanta, herirá a Moab y destruirá todos los hijos de tumulto, todas las gentes y todas las naciones anticristianas hasta el fin del mundo. Será tomada Edom, Seir también. Eran pueblos muy cercanos, Moab y Edom, pueblos relacionados a Israel. Algunos dicen que hasta se creían que eran los pueblos escogidos, no Israel. Puede estudiar la historia de Moab, hijo de Lot, Edom, descendientes de Esaú, etc. Son tipos de aquellos hoy que profesan externamente ser de Dios, profesan externamente ser cristianos, pero no lo son en verdad. En muchos casos lo sabemos. ¿Por qué? Pues vemos sus frutos. No tenemos que ser Sócrates para verlo. No tenemos que ser Platón. Jesús mismo nos dice, por sus frutos les conoceréis. Pero hay otros que no sabemos y no podemos juzgar. Pero Dios sí sabe. Sino que es judío, Romanos 2:29, el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra. Esta profecía nos dice que todos aquellos que no son de Dios en lo interior serán destruidos. Y los hijos de tumulto, los de Set, los hijos anti Dios, los hijos anticristianos, aquellos que hacen guerra contra la ley y el orden de Dios, ellos serán destruidos. Versículo 19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Literalmente, los remanentes de las ciudades.
En nuestros tiempos la palabra ciudad se considera algo localizado. La ciudad de Ponce, la ciudad de Miami, la ciudad de Caracas. El uso antiguo no era limitado así. Cuando San Agustín escribió su obra maestra, obra que todavía tiene influencia en el mundo occidental hasta el día de hoy, él lo tituló La ciudad de Dios. Y también habló de la ciudad del hombre. Cuando él decía la ciudad del hombre, él estaba hablando de toda la tierra que no estaba bajo Dios. Y cuando hablaba de la ciudad de Dios, el reino de Dios. O sea, era algo mucho más abarcador que cuando nosotros hablamos de la ciudad. Es un término mucho más abarcador. Cívico, la palabra cívico, también es de la palabra ciudad. Abarca toda la administración y el comportamiento y las leyes de un imperio. Política viene de la palabra polis, que también quiere decir ciudad, imperio, estado. Destruirá lo que quedare, el remanente de la ciudad o los remanentes de las ciudades. Aquel, Jesucristo, que tendrá dominio, destruirá los imperios del mundo. Viendo a Amalek, y nosotros cuando pensamos eso, pensamos, bueno, vamos a ir con metralletas y con espadas. No, los destruyó ¿cómo? Por el Evangelio. Así los destruyó y los seguirá destruyendo. Versículo 20, viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Amalek no ha recibido mucho enfoque hasta recientemente. A principios del siglo XIX se pensaba, los que detestaban la Biblia decían que es un libro de mitos porque habla de un tal Amalek y habla de Asiria. ¿Quién ha oído de esos sitios? Esos sitios nunca existieron. Y claro, como sabemos, más tarde en el siglo XIX se vio gran evidencia de Asiria, algo extraordinario. Pueden buscarlo en línea. Es extraordinario. Y ahora se está descubriendo alguna evidencia de Amalek. Parece que Amalek fue un tremendo imperio. Algunos ahora piensan, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Génesis y hablamos de los Ixos que se apoderaron de Egipto por varias generaciones? Se creen que los Ixos era Amalek. No lo pueden comprobar todavía, pero ahora sabemos que sí, Amalek existió. Todavía hay mucho por descubrir. Yo me acuerdo, hablando desde aquí, del imperio Dinmun, que nadie había... ¿Qué es el imperio Dinmun? Y lo descubrieron en Bahrein en los años 50, la década de mi nacimiento, menos de un siglo atrás. Nadie sabía de este imperio. Y era un imperio contemporáneo con Abraham. Hasta monedas hay del imperio. Es algo increíble. Hay mucho por descubrir todavía. Todos estos serán destruidos, dice Balaam. Habla de los ceneos en los versículos 21 y 22. También el ceneo ha desaparecido. Y de nuevo, no puedo desarrollar esto, pero es interesante que esta profecía no es tan... Van a dejar de existir, pero no es tan fuertemente negativa. Los ceneos eran amigos de Israel, si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue a destruir? Él desobedeció, pero cuando fue mandado a destruir a Amalek, él le dijo a los ceneos, salgan. Por eso eran amigos. Ahora, esto no es un tipo de aquellos que son amigos de la iglesia, amigos del pueblo de Dios. ¿Es bueno ser amigos del pueblo de Dios? Claro que sí. Pero es infinitamente mejor ser hijo de Dios. Convertir esa amistad en una amistad, en una relación de hermandad bajo Cristo. Entonces él dice en el versículo 23, ¿quién vivirá? ¿Quién vivirá cuando hicieran estas cosas? Dios sacude a las naciones, causa que se levanten y desaparezcan. Entonces el 24, vendrán naves de la costa de Kitim, afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él, los de Kitim, los que vienen de Kitim, también perecerá para siempre. Y sabemos que las flotas en el tiempo de Jesús salían de Roma. Kitim es muy al oeste, al occidente de esta escena donde está Balaam. La construcción gramática hebrea indica más allá de Kitim.
Kitim era una ciudad antigua de Chipre. Génesis 10:4, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim. Muchos siglos más tarde, cuando las flotas del occidente, las flotas del Imperio Romano, en especial, pero también los griegos, navegaban al oriente a conquistar, atracaban en Chipre antes de seguir viaje. Roma conquistó toda la tierra, incluyendo lo que quedaba de Asiria, Babilonia, Grecia. Pero entonces Balaam dice esto: mas él también perecerá para siempre. Que es exactamente lo que dice Daniel siglos más tarde. Una piedra no hecha por manos, Jesucristo, pega a los pies de este imperio que sabemos que es Roma. Y crece y se desmenuza ese imperio y sigue creciendo el reino de Cristo, del cual nosotros somos ciudadanos, hermanos. Es un gran privilegio ser miembro de ese reino, hermanos. Yo no entiendo a las personas que no toman esto con seriedad. No lo entiendo. Examine su corazón. Examine su corazón. Esta profecía es magnífica, me conmueve en toda profundidad. Nos profetiza la venida del Señor Jesucristo. Él es la estrella, Él es el soberano rey, Él es el agitador de toda la tierra. 15 siglos más tarde vienen los magos y dicen: hemos visto su estrella en el oriente. Cristo ha nacido. Herodes, lleno de turbación, él entendía lo que es una estrella, manda matar a todos los niños de 2 para abajo. Herodes reconocía. Un siglo después de Cristo surgió un Mesías falso, Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Su rebelión hizo estragos, pero apenas duró 3 años. Fue acabado antes de la destrucción de Jerusalén. En el último libro de la Biblia, Jesucristo declara: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la estrella. Él es la estrella ayer, hoy y para siempre. Rey de reyes, Señor de señores. El mensaje de las Navidades es el mismo, va mano en mano con el mensaje de la Pascua. El Señor, el Rey, victorioso sobre todas las cosas, aún de la misma muerte. Las profecías de su venida, como hemos visto en esta serie, hacen referencia a su realeza, que es Rey. Pero también, como hemos visto en esta serie, hacen referencia al hecho de que Él es el Cordero de Dios. Aquí fue donde los judíos se tropezaron, porque ellos veían: rey, eso es lo que queremos, pero no veían que Él dio su vida por los pecados de su pueblo. Ellos no entendían eso. Tropezaban sobre eso. Y los gentiles, eso es necedad, eso es bobería, no puede ser. ¿Un rey? Mis amigos musulmanes allá en Arabia Saudita todavía tropiezan sobre esto. ¿Cómo es posible que el Dios de dioses está colgando sobre una cruz? Pero eso es lo que estos dichos profetizados dicen. Para ser rey, Él tiene que comprar un pueblo que compone su reino. Y para comprar ese pueblo, Él tiene que morir por ese pueblo, porque ese pueblo es pecador, nacido bajo pecado. Y Él derrama su sangre por su pueblo. Y así somos inaugurados en su reino. Las dos cosas son ciertas, como hemos estado viendo. Una gran cantidad de himnos navideños declaran esto. En el inglés, gozo al mundo, joy to the world. Ha venido el Señor, que la tierra reciba a su Rey. Esa es nuestra confianza, ese es nuestro gozo. Por eso podemos decir: gloria a Dios, Jesucristo ha venido en la carne. Amén y amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi Dios, despierta a tu pueblo, te ruego. Mi Dios, tú dices que tú nos quieres caliente o frío, pero no tibios. Yo te ruego, mi Dios, ese es el deseo mío, que seamos calientes, comenzando conmigo, no fríos,
y ciertamente no tibios. Que tomemos con seriedad, mi Dios. Hemos escuchado una serie de profecías que se han cumplido y se siguen cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta el fin del mundo. Oh, mi Dios, que no seamos oidores nada más, sino que también podamos aplicar. Y lo primero que tenemos que hacer es obedecerte, mi Dios, obedecerte. Ayúdanos porque no lo podemos hacer solo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.